Buenas tardes, Martín, Miguel, un gusto estar nuevamente aquí, cordial saludo también a la ciudadanía. No se necesita ser un economista versado para determinar que el país enfrenta, adicional a sus problemas económicos, que ya se los ha referido en algún momento, dos situaciones críticas que podrían afectar el desenvolvimiento económico o la posibilidad de una reactivación económica, que es el problema energético y el problema petrolero, porque es inminente una disminución de los ingresos petroleros en el presupuesto general del Estado, entre otras cosas, por el cierre obligatorio del ITT. Este es un tema que también se va a venir en los próximos días, pero obviamente lo conversaremos en su momento. Esta crisis energética no es una responsabilidad del presidente Noboa, que no está un año todavía. Entonces no le puede usted atribuir la responsabilidad al presidente de la República por los problemas de esta crisis energética, es decir, en términos numéricos, existe más o menos 1.000 megavatios de energía eléctrica de déficit. Una barcaza, por ejemplo, recién traída, solamente cubriría 100 megavatios, para que más o menos tengamos una idea, es decir, solo el 10% del déficit. Ahora, que evidentemente él debió tomar todas las medidas necesarias para evitar los apagones y su grave impacto en la economía, es verdad. Entonces, eso habría que evaluar. Sé que tenemos ya una barcaza produciendo ya energía eléctrica, sé que se han hecho algunas inversiones, de acuerdo a la información oficial, esto nos permitiría enfrentar de mejor manera los meses más críticos. Esperemos entonces para ver en su momento si se tomaron las medidas adecuadas desde la Presidencia de la República. O sea, es incomprensible que existan ecuatorianos que lo que quieran es ver destruido al país, verlo en cenizas. Se mofan de la desgracia de los ecuatorianos. Exactamente, verlo destruido para pretender convertirse luego en los héroes salvadores y redentores del país. Esa es la posición de la gente del correísmo, de los payasos que le acolitan en la Asamblea Nacional, como por ejemplo estas burlas de hacer los apagones, de hacer TikToks con velas, con pitos, etcétera, etcétera. Y mejor les queda el papel de payasos a propósito que de asambleístas, ¿no? Entonces a lo mejor deberían renunciar a la Asamblea y dedicarse a la profesión de payaso. Porque lo del pito... Hay una situación que quería recalcar. Lo del pito, hoy en la madrugada no miraba la entrevista. Fue un desliz de un policía que lo planteó de buena forma. No es desliz, pues. No es desliz. No. Usted vea las normas justamente para alertar a una comunidad. La utilización de los pitos. Por amor a Dios, no es desliz. No, claro, es una norma. No tenía otra alternativa. Es una norma. Lo que pasa es que claro. O sea... Claro, le hicieron mofa, le hicieron burla, estamos en plena campaña. Claro. Es legítimo de alguna manera el que muerde el anzuelo salados. Si no hay energía eléctrica, no hay un celular, el rato que uno llama a una persona. En cambio, en un barrio, si usted con un pito alerta a todos los vecinos que tiene un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene chance de alertar con una sirena o alguna cosa, no hay energía. Es lo lógico. Oiga, recordará, hay unas sirenas que funcionan como manivela. Sí, pero eso me imagino que usted para cuidar sus intereses debe tener de eso. Bueno. Mire, el correísmo no tiene un plan para sacar adelante el país. El correísmo tiene dos objetivos que guían su comportamiento político, digamos, en todos los espacios. Primero, la agenda de la impunidad. Lo único que les interesa es que su expresidente o el presidente Correa y su gavilla, por no decir y su banda, que tiene sentencia ejecutoria, puedan limpiar su pasado delictivo a través de un recurso de revisión, para lo que necesitan jueces que se presten para esa farsa, y en esa perspectiva han venido trabajando y están dispuestos a cualquier cosa. Ese es el objetivo principal.
es decir, anular la sentencia de Correa, con lo que se le va a restituir los derechos políticos y él podrá venir acá al país a burlarse de nosotros y podrá ser candidato inclusive a vicepresidente, asambleísta, etcétera. Y el segundo tema, el correísmo quiere verlo destruido al país. Yo alguna vez, a propósito de la alianza equivocada que hizo el presidente Noboa en la Asamblea Nacional al hacer un pacto con el correísmo y entregarles comisiones claves, como ejemplo la Comisión de Fiscalización, que ahora se ha convertido en un órgano perseguidor de sus acciones. El diablo paga mal a sus devotos, ¿no? Eso lo criticamos en su momento y se ve que el tiempo nos ha dado la razón. Y yo lo advertí a tiempo, el momento en que ya esté la campaña electoral en marcha, el correísmo se le va a lanzar a la yugular a Noboa. Porque este rato Noboa es el principal impedimento para que el correísmo tenga alguna posibilidad de retomar la presidencia de la República o retomar el poder político. Entonces, como buscó con Lenín Moreno, como buscó con Lasso y como ahora busca con Noboa, querían que el país esté destruido en todos sus indicadores. ¿Para qué? Para decir, antes vivíamos mejor y ahora la única oportunidad es que venga el correísmo y solucione estos graves problemas. Ese es el objetivo. Oiga, pero lo grave es que quieren verlo al país en cenizas. Así mismo es. Porque ahora se denuncia que en CENEL está incrustado mucha gente del correísmo. Usted se recordará, hace unos meses dijeron que tuvieron que abrir las compuertas para que corra el agua y hubo una paralización también de las hidroeléctricas y no hubo responsables. Después dijeron que era un error humano, después un apagón y prácticamente han denunciado ya las autoridades de que son los mandos medios los que están manejando. Tienen una agenda propia. Ese es otro problema. Yo sé que los ciudadanos tenemos derecho al trabajo y no se puede discriminar por nuestra orientación política o nuestra visión ideológica, aunque... Pero sus delitos los delatan. Generalmente pasa eso. Pero hay que entender que en aquellos sectores estratégicos hay que hacer una depuración, no porque la gente piensa de otra manera, sino porque están cumpliendo consignas, el papel inclusive delictivo de entorpecer la libre operación de estos órganos públicos. O sea, tienen consignas. Así mismo es. Entonces, eso había que hacer desde mucho tiempo atrás. Ya se le dijo inclusive al gobierno de Lasso que haga una depuración de los mandos medios, porque finalmente, ustedes saben que obviamente la autoridad nominadora, la máxima autoridad administrativa, da las orientaciones generales a sus directores, pero quienes operan todo el plan o el proyecto son los mandos medios. Entonces hay que tener en los mandos medios a personas que estén trabajando en función de los intereses del Estado y no que estén cumpliendo consignas políticas y dedicados a boicotear y a entorpecer el funcionamiento normal de estos órganos. Ahí hay mandos medios que están entregados a coadyuvar para que la crisis energética se agudice y lo más sano en estas circunstancias es efectivamente poner personas responsables al frente, doctor, de estos sectores operativos. Los sectores estratégicos y la soberanía, ¿cree que deberían seguir manteniéndose como dice la Constitución o tienen que dar paso ya a los sectores privados como en otros países? Recuerden ustedes el tema de Fujimori. Fujimori llega en el año 90 con una constitución que decía exactamente lo que ahora dice la Constitución ecuatoriana del 2008. En el 90, entre otras cosas, que los sectores estratégicos estarán a cargo del Estado, etcétera, etcétera, las famosas empresas públicas, etcétera. La soberanía. Fujimori, entre otras cosas, dio un autogolpe de Estado, convocó a una asamblea constituyente para crear un nuevo capítulo económico que precisamente elimine esas taras y más allá de lo que eso haya implicado políticamente, ese capítulo de la Constitución que está vigente en la Constitución peruana y que valía la pena que lean,
las personas que a lo mejor no están de acuerdo con lo que yo estoy señalando, le ha permitido al Perú de ser una de las economías más inestables de América Latina, más inestable a ser una de las más estables, en donde el problema de la hiperinflación fue inmediatamente combatido. Este rato tiene un riesgo país mucho menor que el nuestro, tiene niveles de inversión extranjera directa multiplicado por 10 respecto a la inversión que viene al país, más, etc. Y además, ahora el puerto de Chancay también, que ya prácticamente viene y que va a abaratar prácticamente las importaciones un 15, un 20% en todos los países de Sudamérica. Entonces, el plan que tienen ellos es recontra ultra que ambicioso. Así es, y mire, a pesar de que el Perú ha tenido gobiernos de izquierda, por ahí hubo un Humala que también era chavista, etcétera, etcétera, ha logrado mantenerse estable esa economía porque el capítulo de la Constitución se mantiene vigente desde la época de Fujimori, que en paz descanse. Entonces, yo estoy pensando que aquí en el Ecuador es necesario una asamblea constituyente. No este momento, en el mejor momento, obviamente. ¿Por qué? Porque ya no se puede con parches ir haciendo reformas constitucionales, sino que hay que expedir una nueva constitución que elimine todas estas taras del pasado y se cree un nuevo capítulo económico en donde el Estado a lo mejor pueda competir con los sectores privados, pero que fundamentalmente los sectores se puedan aliar, sector privado y sector pero no por excepción, sino que exista la posibilidad real de que si el Estado quiere competir, que vaya a competir, pero que vaya a competir en las mismas condiciones del sector privado. Solo ahí entonces usted, cuando vea que hay condiciones para la inversión, entonces va a tener solucionado el problema energético. Y esto no es que no es posible. Etapa en Cuenca es una de las de los, que el sector privado, claro, sí puede, pues, ¿no? La empresa pública de alguna manera generar réditos económicos con una privada. O sea, se puede combinar. Yo creo que el sector público debería dedicarse a controlar, debería dedicarse a la administración de justicia, debería dedicarse al tema de la seguridad, el tema de la educación pública, el tema de la salud pública, y con eso tendría bastante que hacer y dejar el tema productivo, el tema económico, ¿para qué? Para que exista inversión privada. Y obviamente si el sector público está en condiciones de competir con el sector privado, lo haga, pero no es su condición de monopolio, porque entonces si el Estado participa en su condición de monopolio, ya no existe una sana competencia. En breves palabras, doctor, también esta semana también fue un anuncio que llamó mucho la atención en el sector político a nivel nacional, es que el presidente de la República plantea que regresen las bases militares en el país, las bases internacionales militares en el país. Yo estoy completamente de acuerdo, porque está muy claro que el desmantelamiento de la base de Manta del ejército norteamericano fue una de las principales causas para el crecimiento del narcotráfico en el país, e inclusive con esa información que dio Tomasi, algo así, se demuestra que inclusive de ahí se incrementa el número de muertes violentas producto precisamente de estas actividades. Que han sido maquilladas. Aquí no hay pérdida de soberanía, no es una base con efectos de agredir a nuestros estados vecinos. Claro. El problema es de crear una estrategia para defender al país del crimen organizado infiltrado en el país, es decir, de nuestra guerra interna para fortalecer al Estado en la guerra interna que actualmente existe contra el crimen organizado. Porque cuando estaba en la base de Manta no afectaba absolutamente nada al país. Más bien era un beneficio. Era un beneficio, y hay muchas evidencias de que el tema del narcotráfico se incrementó, y podríamos decir, que hay mucho para hablar, que ese fue un pago, el primer pago que le hicieron a las FARC por los recursos que invirtió en la campaña de Correa. Un favor pendiente que tenía. Bueno, evidentemente. doctor, muchísimas gracias a usted. Gracias a usted.